dos preguntitas así de entrada. La primera es que nos hable un poco de su trayectoria como comentarista deportivo, si ha sido deportista, ¿qué lo acredita para poder hablar de este asunto del conflicto de fast food y el INDES? Y segundo es, y se lo voy a recordar si acaso se nos escapa, dice el señor Yamil Bukele que no hay injerencia del gobierno. ¿Cómo no, Daniel? Pues primeramente un gusto para este servidor, ¿verdad? Dirigirme a toda la diáspora, a todos esos compatriotas que están diseminados o distribuidos por los diferentes estados de la Unión Americana. Pues creo que este tema es sumamente importante, pero primeramente pues me decía que ha sido mi trayectoria dentro del periodismo deportivo. Quiero decirles que yo me inicié allá por el año 1977, 78, ¿verdad? Me inicié pues allí queriendo conocer un poco de lo que era el periodismo deportivo en YSKL, con mi padrino, que fue prácticamente el que me dio la oportunidad y de quien logré aprender algunas cosas, como fue Carlos Alberto Escopeto Osorio, que por cierto después se fue a trabajar a los Estados Unidos y pues lastimosamente falleció. Después de haber trabajado precisamente en YSKL y haber adquirido cierto conocimiento, me fui a trabajar a La Buenísima, donde el director era Ismael Nolasco, también otro reconocido periodista. Después de haber trabajado precisamente en La Buenísima, me fui para Mayavisión. Estuve por ahí 6 meses, después por cuestiones de mi tesis en la Universidad de El Salvador, que al final concluí y me gradué como licenciado en Administración de Empresas, entonces me retiré. Pero al año pues me volvieron a contratar en Mayavisión, y en Mayavisión estuve por 11 años ejerciendo precisamente el periodismo deportivo. También después estuve en otro medio, también aquí en el país, y estuve como corresponsal de una emisora, La Monumental, en Washington. Ese ha sido hasta el momento, pues, digámoslo, parte de la trayectoria deportiva, involucrado en la pasión de este deporte que ha tenido este servidor, y por supuesto que logré viajar a algunos países como Centroamérica, Panamá y Estados Unidos, cuando precisamente me enviaron, ¿verdad?, de forma oficial a cubrir importantes encuentros como la Copa de Oro o Juegos de la CONCACAF. Eso, en parte, Daniel, Edwin y Dina Gladys, lo que es mi trayectoria dentro del campo deportivo. En relación con la otra pregunta que me formulaban, que dice Yamil Bukele que no hay injerencia del INDES, totalmente sí la hay. Del gobierno. Del gobierno. Hay totalmente injerencia del gobierno. Y es que recordemos, y aunque a mí me hubiera gustado hacer, digámoslo, una memoria de los antecedentes que ha generado, digamos, lo que se han venido dando dentro de la estructura del fútbol nacional, precisamente la FEFU. Me hubiera gustado hacer esos antecedentes donde hemos visto cómo precisamente, ¿verdad?, la parte política ha estado inmersa como un elemento, digámoslo, de interés en cuanto a ser utilizado el fútbol para sus propios fines, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recordémonos de cuando estuvo, por ejemplo, la familia Torres, don Sergio Torres, Juan Torres, ¿ya? Entonces, esta gente precisamente se involucraban ahí, pero siempre por algunas conexiones, algunos intereses con los gobiernos de turno. Tenemos el caso, recordemos, de Roberto Mati Gil, que en su momento lo que buscaba era precisamente llegar a la presidencia de la República.
se había metido de lleno con Club Deportivo Paz, en la dirigencia de la FEFUC, es decir, era un hombre muy reconocido, que yo creo que de no haber tenido aquel problema de el fraude financiero que Incepro, creo que Roberto Mati Gil hubiera estado en la presidencia de nuestro país, no sé con qué resultado, pero digo, siempre la política ha estado envuelta en relación con el fútbol nacional. ¿Por qué razón? Porque acordemos que el fútbol nacional es una mina de oro. Si nadie va a involucrarse dentro del fútbol, dentro de las estructuras del fútbol, si no va pensando en que esta va a ser la punta del Everest, precisamente para saltar a puestos de carácter político. Yo conocí, les digo, gente que venía y que estaban allí formando parte de equipos de la primera división y que iban al estadio y nos llegaban a decir, mire, entrevísteme, quiero opinar sobre el partido, que esto y lo otro. Y así se fueron formando nombres. Cuando venimos a sentirnos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidentes de la Corte de Cuentas, ¿ya? Presidente de la Procuraduría General, ¿cómo llegaron ahí? Pero entonces estás diciendo que siempre hubo o se intentó politizar el papel que la FESFUT ejercía como, digamos, como agente rector del fútbol salvadoreño, como representante de la FIFA en El Salvador. ¿Estás diciendo que siempre hubo una politización? Siempre hubo un interés, Edwin. Y por último, por ejemplo, el caso de Tony Saca. Recordemos que Tony Saca se formó a través de Telecorporación Salvadoreña. Es el que lo catapultó precisamente al conocimiento de quién era Antonio Elías Saca. Nadie lo conocía, ¿ya? Entonces yo lo conocí cuando precisamente iba a transmitir, me contrataban para ir a narrar algunos partidos de radioteatro, ¿verdad? Y entonces Tony Saca por ahí contrataba a algunos precisamente para que le consiguieran patrocinadoras, porque él conseguía el espacio y toda la otra cuestión. No era reconocido, pero ahí comenzó él. Pero Tony Saca tenía algo que ver con la FESFUT. Claro, y no, ¿quién fue el que llegó precisamente a la Federación de Fútbol en su momento? Ya cuando estaba Tony Saca, llegó precisamente Rodrigo Calvo. ¿Por qué razón? Porque Rodrigo Calvo era, digámoslo, un representante de Telecorporación Salvadoreña, y allí se había formado Tony Saca. Entonces había que pagar de alguna forma, ¿verdad?, el hecho de el medio que precisamente lo catapultó hasta donde llegó a ser presidente de la República. Incluso él dijo, Tony Saca en su momento, no, si yo voy a invertir millones, voy a traer el mejor entrenador del mundo para que dirija la selección nacional. Por eso digo, siempre los gobernantes han estado involucrados. ¿Por qué razón? Porque saben que el fútbol ya es de mayoría. Y entonces saben que del fútbol pueden sacar raja política, ya sea en términos electorales, ¿verdad?, o ya sea en otro tipo, digámoslo, de componendas de carácter económico, ¿ya?, que siempre es lo que se persigue en este sentido. Y en cuanto a lo que me decía Daniel Coya, definitivamente el gobierno está con una injerencia actualmente dentro del fútbol nacional. Es que hay una situación. Es claro los estatutos de FIFA, es claro los precedentes que tenemos, ya, de Guatemala y de otros países donde FIFA desconoció precisamente a sus federaciones. ¿Por qué razón? Como el caso de Zimbabue y otros. ¿Por qué razón? Porque precisamente los gobiernos querían intervenir el fútbol, ¿ya? Y les dijo FIFA, no señores, no pueden intervenir porque ustedes tienen que respetar los estatutos que nosotros tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que viene, el INDE sabía que no, ya que de forma simple y llanamente no podían penetrar dentro de la estructura del fútbol. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, crearon, ¿verdad?, o reformaron la Ley General de los Deportes, y en la misma
crearon, ¿verdad?, esa instancia del Tribunal de Ética y Disciplina. Entonces, ya había una tendencia por dónde es que le íbamos a entrar para ver cómo podíamos, como dicen, filtrar. En realidad, Yamil Bukele lo dijo desde un primer momento, cuando llegaron al poder. O sea, yo recuerdo que él dijo que iban a meter mano en la FESFUT. Él lo venía diciendo desde hace años. Más de un año, sí. Entonces, pero la cuestión para mí, lo que yo pienso que sería importante entender es qué es, pues, tal vez vos, Diego, nos podrías explicar, qué es lo que en realidad alega el gobierno cuáles son las anomalías que el gobierno, en particular de Yamil Bukele, alega que hay en la FESFUT como para querer meter mano. ¿Cuál es el problema? El problema es decir, donde se agarran, Edwin, es decir, se agarran precisamente uno de lo que, digamos, los malos resultados que tiene el fútbol nacional. ¿Ya? Esa es la principal premisa. O sea, agarrémonos de ahí, porque de ahí es donde vamos a encontrar el respaldo. Porque si hubieran resultados buenos, yo te aseguro que no hubieran podido entrar, porque precisamente de entrada, ¿verdad?, hubieran estado bloqueados por la afición y por toda la sociedad y el pueblo salvadoreño. Entonces, ¿Y por qué la gente, en el Vox Populi, digamos, alega que hay corrupción dentro de la Facebook? Hacen a Hugo Carrillo de corrupto, de no sé qué, que hay manoseo ahí, los intereses de la Facebook. ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Es que eso no es nuevo, lo de la corrupción. Sí, yo creo que ningún comité ejecutivo de la Federación de Fútbol se puede salvar. Y si no, veamos el caso de Reinaldo Vázquez, que salió involucrado con el escándalo de FIFA, ¿ya? Y que incluso él aquí negó, ¿verdad? Él aquí negó que había recibido sobornos, y posteriormente, cuando fue allá a la Fiscalía en los Estados Unidos, aceptó específicamente, ¿verdad?, que él y otros directivos de la FESFUT, junto con representantes de la empresa MediaWorld, ¿verdad?, habían movido más de $350,000 de una cuenta en Florida a una cuenta que tenía en Citibank en Panamá, para ceder los derechos de transmisión de todos los partidos de fútbol de la selección de El Salvador. Eso lo dijo Reinaldo Vázquez en su declaración allá en los Estados Unidos. Yo quiero entender esto, ¿verdad? Si la FESFUT es independiente del gobierno, depende de la FIFA, y ahí hasta un tratado estaban alegando, creo que los abogados de Hugo Carrillo, que El Salvador tiene que ceñirse y que está por encima de la ley secundaria. Pero tenemos al INDES, que aunque dicen que no es gobierno, pero quien puso al presidente del INDES fue Nayib Bukele, que puso a su hermano. Es cierto, esa es una práctica clara de nepotismo. Así es, fue el hermano el que puso, ¿verdad? Totalmente. Con un claro mensaje, una clara orientación nepotista, ¿verdad? Y eso es corrupción. Ahora bien, la Fiscalía interviene las oficinas de FESFUT. ¿Qué tiene que ver la Fiscalía con la administración que se pueda dar, fraudulenta o no, en la FESFUT? Si la FESFUT es independiente y quien tendría que pedirla o poner un aviso sería la FIFA, ¿o cómo está ese asunto? Es que en todo caso, las cuestiones propiamente que pudieran derivarse en un delito, pues obviamente tiene que ser, digamos, las instancias respectivas de nuestro país. Pero el hecho de querer torcer, de cambiar un comité ejecutivo, porque yo lo quiero que se cambie a la medida nuestra, eso no lo permite FIFA. Porque en todo caso, dice FIFA, no, si es que eso, quien lo determina
son, dice, los delegados que conforman la estructura del fútbol nacional, en este caso la primera, la segunda y la tercera categoría, incluyendo a las AFA, que en todas tienen 40 delegados. Ellos son los que determinan, ¿verdad?, quiénes precisamente son, digámoslo, los que van a dirigir el fútbol. Y allí no puede haber otra intromisión. Ahora, que si hay lavado de dinero, puede, como dicen, conocer el Estado salvadoreño, porque tampoco pueden, como dicen, permitir, ¿verdad?, que hayan, como dicen, situaciones irregulares, adversas en contra de la ley misma, aunque aquí en este país no se respeta, porque si no, veamos, ¿quién acá en este país, ¿verdad?, de tanto señalar de corrupción está preso? Nadie. Entonces, aquí en este país no se cumple la ley. Y vuelvo a repetir, el caso de Reinaldo Vaz, aquí decía, no, si yo soy inocente, que me prueben, decía, y allá, ¿verdad?, en la corte en Estados Unidos fue a decir tranquilamente todo lo que había hecho. Entonces, veamos las cosas, aquí no se cumple la ley. Hay que ir a otro país como para que lleven a una persona, ¿verdad?, que señalan por graves actos de corrupción, que viene y entonces aquí dice, no, yo no he cometido, pero en otro país allá como criteriado, ¿verdad?, o como un colaborador ante la fiscalía, inmediatamente cuenta la verdad. Entonces, por eso digo, aquí efectivamente, si en realidad quisiéramos combatir la corrupción, tendría que ser, ¿verdad?, de manera pareja, incluyendo desde la misma situación que se vive de muchos señalamientos de funcionarios del gobierno. Vamos a ver aquí, dentro de lo que usted dice, hay señalamientos de corrupción y definitivamente este gobierno que dijo luchar contra la corrupción y ha metido presos a gente de los gobiernos anteriores, pero ni siquiera uno de este gobierno por actos de corrupción, a pesar de que fue promesa de campaña, no lo hizo. Pero ese es el fondo del asunto, la corrupción. Vamos a pedir aquí la opinión desde la perspectiva sociológica de Gladys Ayala, o estamos frente a otro plan, frente a otra agenda que no tiene nada que ver con el asunto de la corrupción, Gladys. Bueno, Daniel y Edwin, Diego, como bien apunta Diego, siempre ha habido corrupción y yo recuerdo más bien los casos de Torres. En esta época me recuerdo bien cómo estuvo la situación de Torres, que estuvo señalado, que eso Diego lo puede explicar. Pero en este caso de este gobierno, cuando este muchacho, el hermano de Bukele, agarra la batuta, por decir así, ya sabemos que ellos van contra todo, ellos van agarrando todo y realmente ellos no están pensando en mejorar el fútbol. Por eso es que aquí se han levantado las ligas. Parece que ahora hubo una marcha o está la marcha porque la familia Bukele se quiere apropiar de todo, porque como bien dice Diego, ellos van tras la minita de oro, y desde el momento en que ellos agarran se apropian y definen cómo se va a llevar el fútbol, con ligas de fútbol de los 14 departamentos. Al final yo voy a dar una conclusión cómo ha estado afectando a nuestra gente en la parte del comercio informal, porque eso no lo toma en cuenta, el gobierno nunca toma en cuenta los efectos colaterales que va a tener una decisión no muy acertada, ¿verdad? Porque aquí hay gente que se ha quedado con los panes con chumpe, los panes con pollo, los pasteles, porque del fútbol se genera el mercado informal, que es la gente que de allí sobrevive, los que venden camisetas, los que venden cosas deportivas. Entonces, la injerencia de los Bukele está en todo, hasta en la religión. Entonces, yo personalmente, sin ser técnica en eso como Diego, pero veo la mala intención de este gobierno, no como los anteriores, es que directamente. Si él ha retrocedido, ha sido porque también los muchachos han sido las ligas, ¿verdad, Diego? Diego, las ligas son las que de la primera y segunda división son las que presionaron, ¿verdad? Diego está mudo. Sí, yo lo había enmudecido, pero porque si le puede quitar el mudo, Diego.
al teléfono. Sí, entonces la presión ha hecho la retroceder, porque se está metiendo en camisa de once varas, porque algo que sí yo puedo ver es que tocar la cultura o la identidad de los salvadoreños, eso sí de verdad le va a traer problemas, porque mire, no han salido a marchar, no han salido a protestar por los muchachos que están presos en el penal, pero por el deporte todo el mundo ha brincado, la mayoría. ¿Pero por qué? Porque es una parte identitaria de este país. Y los efectos colaterales al final pues son Pero ¿qué buscan los Bukele en este caso? Porque no vamos a hablar, no vamos a darle vuelta al asunto. Esta es una cuestión del clan Bukele. Correcto. Para controlar el fútbol, ¿verdad?, de mayor en nuestro país. Pero ¿qué buscan? ¿Cuál es el fondo? ¿Es mejorar el fútbol? ¿Desarrollar el fútbol? O tener el control de más una instancia correcto, en el país que todavía correcto, con tener el control, obtener el control del país, porque también el fútbol es una manera de control social. Uno, porque mientras está el fútbol, en ese momento no vemos crímenes, no vemos pleitos ni nada, sino que está después, están tirando piedras. Por un lado, controlar a la sociedad a través del fútbol. Y segundo, apropiarse. Y segundo, ¿y la taquilla? ¿Cuánto nos viene rentando la taquilla? Bueno, pero aquí no es solo taquilla. Aquí estamos hablando de el dinero, que yo me imagino que la FIFA le debe pasar recursos a la FESFUT. Todo lo que se gana de los patrocinadores, ¿no? De la venta que incluso Diego comentaba eso al comienzo, ¿no? La venta de derechos de transmisión, eso también cuesta dinero. Si el TCS o yo que otros grupos existen, las radios y todo eso quieren transmitir, tienen que pagarle a la FIFA. Entonces, porque para mí lo que es curioso, Diego continúa mudo. Alguien tiene que ver ahí porque que le quiten el mudo, por favor, ahí que le ayude a alguno de los muchachos. Lo que a mí me parece curioso es que Yamil Bukele se toma las instalaciones de la FESFUT, hace una denuncia en la Fiscalía por bajo no sé qué cargos. Quiere obligar a los árbitros, ¿no? Para que piten los juegos de una liga que él ya llegó con una liga lista. Diego, ¿nos podrías explicar un poco qué liga fue esa con la que Nayib Bukele retrocedió? Llegó, porque es increíble. Vos llegas a un lugar a resolver el problema, pero ya venís con otra liga. ¿Nos puedes explicar qué pasó ahí, Diego? Vean, el problema, ellos han creado una liga nacional. Ajá. Incluso han invertido en esa liga nacional, han dispuesto de $2 millones, cuando aquí hay muchas necesidades en otros aspectos, que ahí podríamos invertir esa plata. ¿Ya? Entonces, incluso, y a veces me detengo y amplío algunas cosas, porque en cuanto a esta liga, no se habían dado cuenta que estaban violentando un artículo del Código Municipal, porque ellos de antemano establecieron, ¿verdad?, que las alcaldías entonces iban a tener que hacerse cargo de estos equipos de fútbol que están representando los 14 departamentos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que para eso tenían que modificar un artículo precisamente del Código Municipal. Después se dieron cuenta y lo modificaron posteriormente. ¿Qué te indica esto? Que están trabajando muchas veces con alguna tendencia, de forma improvisada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay intereses? Miren, si es que no solamente es lo que da FIFA, acordémonos que el fútbol ha servido para lavar dinero. Y si no, por ejemplo, aquí tenemos un caso bien claro de un dirigente allá en Morazán que creó el equipo Vista Hermosa, compraron categoría Vista Hermosa,
y que al final pues fueron condenados porque traficaban con personas, con droga, ¿ya? Y posteriormente hasta les quitaron el estadio, porque construyeron el estadio por el camino, y se los quitaron, que por cierto, y ese estadio, ¿verdad?, que lo administra es Indes. Entonces, por eso digo, no, si es que al llegar a la federación, hay veces hay muchos intereses de por medio, ya, que pueden servir para muchas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente dentro de nuestra estructura? ¿Y por qué hemos podido ver que al principio muchos estaban entrando en la ilegalidad cuando dijeron que se iba a correr la fecha determinada, ¿verdad?, para el fútbol? Entonces, ¿por qué razón? Porque recordemos que el presidente de la primera división, ¿verdad?, es un empleado del dueño del equipo Albo de Alianza, pues, de Fito Salum, ¿ya? Entonces, Fito Salume actualmente, y él lo ha dicho claramente, si yo soy muy amigo, dice, más de lo que la gente puede saber, dice, de Nayib Bukele. Entonces, hay una enorme amistad entre ellos, y lógicamente el presidente de la primera división es el que más secundó a lo que dijo el Indes, en contra de lo que precisamente, ¿verdad?, establecen los estatutos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, ¿ya? Entonces, por eso es que digo, ¿verdad?, el resto de federaciones sí están, como dicen, amparadas bajo la Ley General de los Deportes, y lo mismo, ¿verdad?, bajo este Tribunal de Ética, pero por la FIFA es totalmente diferente, ¿verdad?, al caso de Indes y lo que tiene en relación a este tribunal que fue creado como parte de la Ley General de los Deportes, ¿verdad? Fue creado, y entonces le da el mandato que tiene que poner una comisión normalizadora. Incluso dentro de los estatutos de la Federación de Fútbol se dice que el presidente de la Federación de Fútbol tiene que ser, ¿verdad?, un nacional, un salvadoreño, imagínate, y habían puesto un argentino. Entonces ahí podemos ver una serie de incongruencias, una serie de detalles que definitivamente entonces viene. Alguien me puede decir, Diego Pozo, ¿tenés algo en contra del gobierno? Yo no tengo nada en contra del gobierno. Lo que pasa es que en esta época, las injusticias que estamos viendo no las podemos callar, y entonces hay que generar pensamiento crítico sobre la realidad que vive nuestro país en las diferentes facetas en las que estamos viviendo. Obviamente que Diego, yo tengo cierta inquietud. Yo pareciera que estoy patinando en el tema del presidente del Indes. No solo porque sea un caso para mí claro de corrupción de Nayib Bukele al nombrar a su hermano, ¿verdad?, y al no haber incluso considerado perfiles más destacados o destacados en el fútbol, pero ¿cuáles son las credenciales que tiene el presidente del Indes y qué tanto se ha destacado en la materia de fútbol? Porque yo tengo entendido de que él jugó basquetbol, incluso el basquetbol ocupa como el lugar 144 El Salvador a nivel mundial, algo así. ¿Por qué no preocuparse por algo que ha sido su pasión? ¿Qué sabemos de las credenciales del señor presidente del Indes? Bueno, lo que yo escasamente conozco del señor Yamil Bukele, pues que nada más fue un amante del baloncesto, ¿verdad? Estuvo antes de ser presidente del Indes, estuvo como presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, que dijo que, bueno, que iba a organizar de mejor manera el baloncesto. Por ahí vi que nacionalizó a algunos jóvenes para que integraran algunas selecciones menores para ir a participar a otros países. Hasta ahí es lo único que yo sé, porque de fútbol la verdad de las cosas es que no ha tenido mayor participación él. Ahora, ¿qué es lo que vuelvo a tocar? Lo que realmente, ¿verdad?, se debe de hacer. La Ley General de los Deportes está, como dicen, constituida para promover y difundir el deporte colegial y el deporte comunitario.
pero eso no lo hacen. ¿Por qué razón? Cuando decimos el deporte comunitario, ¿por qué? Porque sabemos que si promovemos, fomentamos estos deportes en las comunidades, estamos disminuyendo, ¿verdad? Entonces, la potencialidad de los jóvenes que se conviertan en delincuentes, ya estamos, digamos, disminuyendo los presupuestos en el ramo de defensa, en el ramo de salud, ¿ya? Entonces, eso no lo vemos. ¿Por qué razón? Porque eso no genera dinero. Sí. ¿Ya? Eso no genera, como dicen, publicidad. Eso no me va a llevar a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Ya? Porque, ¿y qué me saco con ir a apoyar a equipos de colonia? Ya, no, es que no son de mi clase. Entonces, eso tendrían que hacer. Por ejemplo, crearon o modificaron la Ley General de los Deportes. ¿Por qué no involucraron en el comité directivo a un integrante de las directivas comunitarias? ¿Ya? Porque ellos saben precisamente, ¿verdad? Cómo se pueden organizar, cómo se puede llegar. Y entonces, no, ¿por qué razón? Porque estos son estorbos. Una persona de esta sería estorbo dentro del comité directivo del INDE. Entonces, por esa razón, no lo toman en cuenta. Hay una pregunta que para mí no quiere callar. A sabiendas de lo que dicen los estatutos de la FIFA en relación a las federaciones de fútbol, federaciones nacionales de fútbol, la FIFA es clara en ese sentido, y como vos mismo dijiste, Diego, al comienzo, ya hay un historial de países que han sido suspendidos por la FIFA cuando los gobiernos han intentado intervenir. Yamil Bukele y Nayib Bukele, porque yo estoy completamente seguro que Nayib, mejor dicho, que Yamil tenía la aprobación de Bukele para intervenir a la FESFUT, pero lo que yo no entiendo es si ellos sabían que la ley, los estatutos de la FIFA no permiten que los gobiernos intervengan a las federaciones de fútbol. ¿Cómo es que ese cálculo político les falló? Yo no lo entiendo. ¿Será que vos podrías darnos un poco de luz en ese sentido? ¿Cómo es eso? Si yo sé que hay un perro, ahí dice, cuidado que el perro muerde, y hay un pitbull que ya mordió no cuantos, y yo sé que si yo entro, me va a morder. ¿Por qué esta metida de pata del gobierno en esta situación para salir ahora, por lo que yo entiendo, con la cola entre las patas? ¿Qué ha pasado aquí, Diego? Mira, yo creo que el mayor problema de este gobierno es que no entiende de asesorías, no entiende de divergencias de opinión. Entonces, me imagino que tal y como han venido actuando dentro de, digámoslo, el gabinete de gobierno en relación con las demás, digámoslo, decisiones de carácter político, en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, entonces pensaron que sí podían imponerse también, ¿verdad?, en el ámbito deportivo. Y que ellos pueden imponerse, pero la FIFA no es del gobierno, como el Bitcoin. Ellos lanzaron una ley Bitcoin y asumieron que el Bitcoin subir ad infinitum. Pero correcto, el Bitcoin hizo lo contrario. Ellos no tienen control sobre eso, pero le apostaron. Entonces ahora, sabiendo que la FIFA es categórica en ese sentido, que les hizo una advertencia, o se retiran o vamos a poner sanciones. ¿Y qué le quedó al gobierno? Pero yo no consigo entender cómo esta gente es tan cabeza dura que no consiguen ver lo obvio. ¿Qué pasó aquí? Es que, vuelvo a insistir, hay una serie de intereses. Yo creo que hay un interés de carácter económico, pues, ¿ya? Porque yo le diré, es decir, ¿quién va a ir a una empresa, por ejemplo, no invierte capital si sabe que va a perder? Obviamente va como finalidad el de obtener utilidad,
¿verdad?, de obtener una rentabilidad. Entonces, obviamente, si ellos políticamente tomaron esa decisión que a última hora les está costando un rédito político, ¿ya? Porque hay muchos sectores que precisamente, incluso afines desde el punto de vista ideológico, hoy creo que no tienen ya el respaldo de ellos en ese sentido. Entonces, incluso, pero esto no ha terminado, todavía. Esto no podemos decir que ha terminado, porque fíjate que ayer yo estaba viendo precisamente la resolución que ellos mismos dicen. El comité directivo de INDES informa a la población en general. Bueno, después de que la estructura del fútbol, primera, segunda, tercera y alfa, se reunieran y que pidieran el retiro de la comisión normalizadora, entonces viene el señor Yamil Bukele, ¿verdad? Convocó a una reunión urgente precisamente al comité directivo del INDES, ¿verdad?, para tratar el tema y que entonces definir que se retirara la comisión normalizadora. Pero yo estaba leyendo anoche la resolución y escuchen lo que dice. Dice, el comité directivo de INDES informa a la población en general que en sesión extraordinaria celebrada este 23 de julio de 2022 se ha conocido el informe presentado por Rubén Ramírez Muñoz, secretario de la Comisión Normalizadora, creada para regularizar el funcionamiento de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En este informe, dice, de la comisión, y en donde se llevaron a cabo reuniones con personal de talento humano, comunicaciones, jurídico, árbitros, financieros, entre otros que laboran en la FEFUC, así como clubes, dando cumplimiento a la resolución del Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, que ordenó al INDES nombrar a esta normalizadora para regularizar las funciones administrativas y deportivas de esta federación. Y al final dice, con base a este informe y atendiendo las peticiones expresadas por las fuerzas vivas del deporte a través de los diferentes medios de comunicación del país, este pasado 22 de julio de 2022, donde solicitaron el retiro de la comisión normalizadora, pidiendo además celebrar un congreso extraordinario que les permite elegir nuevas autoridades para el periodo 2022-2028 y resolver la situación irregular que experimenta la FEFUC. Este comité directivo ha tomado la siguiente decisión. Escuchen la decisión. Dice, interrumpir, oigan bien, interrumpir el funcionamiento de la comisión normalizadora instalada en la FEFUC, retirándose de inmediato de las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, para que sean las fuerzas vivas de este deporte las que solucionen a la brevedad posible su situación administrativa, deportiva, legal y eleccional. Yo pregunto, ya dice interrumpir, ¿qué significa? No dice cesar, ¿no? No dice cesar, dice interrumpir. Implica, por consiguiente, que esto está en el limbo, que esto va a seguir, ¿ya? Que precisamente INDES, si no logra su propósito, va a ir a otras consecuencias, no sabemos de cuál. ¿Quiénes son las fuerzas vivas? Hablamos la estructura del fútbol nacional, que son los que toman las decisiones. La primera división, la segunda división, la tercera división y las altas. Porque los jugadores, ¿verdad?, y los entrenadores tienen voz, pero no tienen voz. Una pregunta para Gladys que a mí me intriga. ¿Cómo es posible que ya se está organizando, yo no sé si está en curso o si va a comenzar una manifestación rumbo enfrente del INDES para protestar por lo que está pasando con la FESFUC? ¿Cómo, Gladys, vos como socióloga, qué lectura puedes hacer de un pueblo a quien le dicen el gobierno declara reservados billones, miles de millones de dólares? Nadie dice nada. El gobierno mete presos a 49,000 personas, sí, sin una acusación formal. El gobierno mete presos a personas que ya habían sido juzgadas por un delito que cometieron, pero
como ellos sabían que eran amarillos, los agarran otra vez. El gobierno invierte cientos de millones en una ley Bitcoin. El gobierno expulsa a los magistrados, al fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pueblo en silencio, pero le tocaron el fútbol. La gente, incluso los que apoyan al gobierno, ya están dispuestos a ir a reclamar. ¿Cómo? ¿Qué pueblo es este, Gladys? Fíjate, Edwin, que lo mismo me preguntaba yo, porque lo mismo, el gobierno ha destartalado toda la república, ¿verdad? Y la gente no ha dicho nada. Y si nos rebelamos, somos pocos los que estamos alzando la voz, pero la idiosincrasia de este pueblo pone en tela de juicio mucho desde mi punto de vista, y está bien que lo hagan, pues porque también los Bukele pensaron que así como han ido como marmitas agarrando todo, ellos creyeron que con el fútbol iba a ser lo mismo, pero es que les tocaron al pueblo salvadoreño, les tocaron la única, correcto, y es la única la diversión que tiene la gente y la gente más pobre. Aunque los ricos se estén llenando de los bolsillos, ¿verdad? Porque es negocio. Pero la idiosincrasia de este pueblo da lugar a que se muevan los fanáticos del fútbol y topan al cerco al hermano de Bukele, porque aquí es el hermano de Bukele el que ha salido con la cola entre las patas. Pero es la idiosincrasia del pueblo, lastimosamente, es lo que yo siempre he dicho. Este país no está educado para tener para ver la vida de manera crítica de lo que está aconteciendo. Y es lamentable de que, por un lado es lamentable, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido y lo que tú mencionabas, Edwin, pero por otro a mí me alegra que a través del fútbol hayan sacado con la cola entre las patas al hermano de Bukele y a los Bukele. Pero mi lectura es la poca educación que tiene el pueblo, pues, y tocarle una cultura identitatoria, porque aquí, en estos grupos de la marcha y de las protestas se han organizado y han protestado profesionales, estudiantes, gente de todos los segmentos sociales de la vida nacional. Pero como te digo, le tocaron la parte identitatoria y la diversión, y sabemos de que el fútbol es una manera también de control social. Sin embargo, la gente se ha fanatizado y los Bukele se equivocaron con el fútbol. Como han tocado todo. Entonces, lo que estás diciendo es que el fútbol en El Salvador es una acción sociológica. Sí, por supuesto. Desempeña un papel sociológico, ¿no? En Total. el país, o sea que en todo el mundo, es en todo el mundo, sí, es en todo el mundo, pero en estos países de tercero y cuarto mundo, como el presidente los llama, es más todavía, porque aquí todos los segmentos de población se han pronunciado. Y como te digo, es una parte identitatoria de la población, porque ¿quién no juega fútbol, pues? Y sin embargo es un deporte de control social también. Decía por ahí un tuit de que si tuviéramos más árbitros que jueces de la República, cuando se dio el golpe contra la Sala, y lo estoy parafraseando, ¿verdad? Que el régimen de Bukele le dio golpe de Estado al Poder Judicial y se lo tomó de una manera burda y descarada. Si tuviéramos más árbitros, porque ellos sí se pronunciaron y ellos sí dieron desde el inicio su postura, y bien clara, bien fuerte, bien definida, y los jueces fueran siquiera un cuarto, una décima de los defensores de la legalidad que se han mostrado los árbitros, otro gallo nos cantaría como república. Y decía por aquí uno de los cibernautas, ¿verdad? O internautas que están conectados, dice: los árbitros, unos son profesionales y hasta son bilingües. Entiendo yo que los que van para Qatar, por ejemplo, ¿verdad?, son bilingües. Y estaba viendo, perdón, Diego, que haga alusión a usted, y estaba viendo a nuestro amigo Diego Pozo. Detrás de él
hay una serie de diplomas, ¿verdad? Incluso hay uno pues que hace ver pues su formación académica. Entonces estamos hablando que el fútbol lleva gente de todos los estratos, sí, y de todos los niveles educativos. Entonces con este problema, no me quiero alargar mucho, pero hemos visto que en las redes sociales le ha llovido al clan Bukele, ¿verdad? Le ha llovido al clan Bukele y ha habido daños serios al partido Nuevas Ideas y al gobierno, de los réditos políticos que hablaba Diego. Es irreparable para ellos este daño. Se puede traducir ya en una caída de la popularidad del presidente y de su partido. Gladys, Diego, no sé. Ayúdenme. Bueno. Diego primero y luego doy mi punto de vista yo. Creo que es innegable porque tocaron el sentimiento más sublime que tiene el pueblo salvadoreño. Es decir, es que esta es parte de la idiosincrasia. Es parte de la idiosincrasia. Este país sin fútbol, ¿verdad? Es un país triste. Y si no, veamos, por ejemplo, las selecciones van a jugar y pierden. Pero ahí están los miles de fanáticos y aficionados esperándolos en el aeropuerto internacional, ¿verdad? La venida de ellos. Entonces, podemos tener campeones del mundo. Tuvimos a Jiménez como campeón de tiro con arco. ¿Qué reactivación en la economía? Miren si los políticos se entusiasmaron. Ninguno. Miren, tuvimos el caso de Yuri, el último campeón de físico-culturismo, que incluso denunció ciertas situaciones y hasta fue amenazado de muerte. Y hoy últimamente dice Yuri, ¿por qué dice, verdad, le están dando más importancia al fútbol en relación, él hablando del INDE, cuando por ejemplo yo, campeón del mundo, y que voy a participar a otras competencias, no tengo caminadora? Y les dije que me dijeron que lo comprara, la compré y no me la han pagado. Entonces allí podemos ver definitivamente los intereses que han movido a un gobierno a quererse posesionar del fútbol salvadoreño. Y entonces, ¿Será que hay tanto dinero allí como para que el gobierno se interese? Diego, ¿tenés una idea de cuánto dinero circula anualmente en el mundo del fútbol? ¿Alguna idea? Yo realmente no tengo ni idea. Porque el fútbol salvadoreño no es el fútbol de la Liga Española ni de la Champions League, ¿no? Sí, pero no solamente son los fondos que provienen de FIFA, sino acordémonos que esto es parte de esos intrincados marañas que se forman dentro de la política, y que el fútbol también es parte de ella. Y si no, veamos también el caso de los beneficios que pueden sacar los empresarios ligados en un momento determinado a un gobierno, ¿ya? Entonces, porque imagínense, la cerveza, ¿ustedes creen que va a venderse las enormes cantidades de cerveza, de gaseosa, lo que sea, ¿ya? Entonces, con la Liga Nacional que han creado estos al desaparecer el fútbol, no, se quebraron la economía, como puse yo en Facebook, pues, ¿ya? Que si FIFA nos desconoce, golpe al hígado a la economía salvadoreña. Correcto. ¿Ya? Entonces, precisamente a esto es que se debe definitivamente el enorme interés de querer penetrar, ¿verdad? O hacerse de lo que es la dirigencia del fútbol, porque saben que les va a traer, como dicen, muchos beneficios. Ahora, el problema es que el pueblo despertó. Gladys, ¿cuál sería, desde tu punto de vista como socióloga, cuál sería la sociología del fútbol acá? ¿Cómo podrías definir eso? Mira, yo lo que puedo decir, y me puedo ir atrás, ¿verdad? Acuérdense que el fútbol viene de los mayas. Estas el juego de pelota. El juego de pelota, son herencias que nos han venido dejando nuestros ancestros, pero aparte, esto es mundial. Pero si nos vamos a referir a El Salvador, y desde el punto de vista social, como decía mi amigo, este pueblo es lo único que tiene de diversión. Y fíjate qué tal es el fanatismo y el apego al fútbol,
que aquí no pueden tener dinero, pero para entrar a los estadios, mira, yo vivo cerca de un estadio y te digo que ese día no se puede pasar porque es la idiosincrasia del país y de nuestra gente, es la parte identitatoria también, por otro lado, y tanto las familias completas se vienen y podríamos decir que es un deporte para los pobres, pero es que aquí se involucran todos. Aunque yo veo cuando vienen los papás con los niños, hasta aquí a Cucucho traen los niños a las graderías. Y por otro lado, también tenemos un sector bastante de comercio informal que vive del fútbol. Los vendedores de camisas, los vendedores de gaseosa, los de cerveza, los churros españoles. Entonces, cuando golpean el fútbol, están golpeando también a una buena parte del sector de la economía de nuestro país, que de por sí ya está golpeada y que con esos ingresitos que tienen cada vez que va a haber un juego, sobreviven. Pues cuando los Bukele intervienen, ¿qué es lo que están haciendo? Dándole un golpe a la economía, porque yo vi a varias señoras en las redes que se estaban quejando de un partido que iba a haber con Metapan, Diego. No sé quién iba a jugar Metapan con otro equipo. Con Santa Tecla, pero sí, con Santa Tecla. Y las señoras se habían quedado con los pasteles, con los panes. Entonces, viéndolo desde el punto de vista social, afecta a todas las masas. Y yo creo que los Bukele no pensaron más allá de intervenir, sino que cómo golpeaban a la economía del sector informal también y al divertimiento de las familias de escasos recursos económicos. Pero como te digo, esto no tiene capa social, esto ha sido parejo. Gladys, me gusta que usted siempre me trae una palabra nueva para agregar a mi léxico, ¿verdad? Ay, Daniel. Sí, aquel día me trajo una, ¿verdad? La oporofobia. Ajá. Y ahora sí, pero esa yo no me había encontrado con ella, lo admito. Siempre hay algo que no sabemos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y ahora usted ha reiterado la palabra identitatorio. Yo en lo que estaba ustedes hablando me fui a buscar en línea, ¿verdad? El significado, y dice acá en algún lugar: perteneciente o relativo a la identidad nacional, nacionalismo identitatorio, pensamiento identitatorio, o sea, la identificación con la nacionalidad, ¿verdad? Con el país, con la patria. Sí. Y esto me recuerda a que en 1969 tuvimos una guerra entre la oligarquía salvadoreña y la oligarquía hondureña por conflicto de intereses entre ambas oligarquías, que se manejó como la guerra del fútbol. Así es, entre comillas. Y esa guerra del fútbol fue tan popular que el mismo Partido Comunista Salvadoreño se plegó en apoyo al gobierno salvadoreño y a sus fuerzas armadas. ¿Cómo se logró hasta ese nivel? Pues verdad que un partido comunista justificara una guerra de oligarquías. Entonces, no sé si nos puede dar un poquito más al respecto. En la parte identitatoria, es que nacemos en la parte ya con... identitatoria, sí, del fútbol, ¿verdad? Porque mire, yo veo, perdón, cuando viene la selecta aquí, yo no voy al estadio, perdónenme, no nada contra los que van, yo no voy. Yo tampoco. Pero aquí ve a toda la majada salvatruca, ¿verdad? Subiendo sus camisetas de la selecta y que están asando carne afuera del estadio y del Instagram. Bueno, tapizan todas las redes con ese patriotismo, con ese espíritu identitatorio. Sí, está la identidad que tiene nuestro pueblo con el fútbol, que yo tenía como 4 o 5 años, me acuerdo, fíjate, porque yo me acuerdo desde bien pequeña, y bajaba, y vivía yo al final de un barrio, y bajaba toda la gente de un cantón, como no habían televisores en ese tiempo, bajaba toda la gente de un cantón a pagar 10 centavos para ver el fútbol de Salvador, y tenían que comprar una, creo que era charamusca o helado, ¿verdad? Entonces vemos de que esta cuestión del fútbol es parte de nuestra identidad
como pueblo salvadoreño. No, es más, en los pueblos, los niños cómo empiezan a jugar el fútbol. Y yo jugué pues con mis hermanos, dos piedras, ¿verdad? Y una pelota de calcetín. Entonces es parte de nosotros el fútbol, aunque a mí personalmente no me gusta el resultado que va teniendo, pero no me gusta que nosotros antepongamos el fútbol a los 40,000 que están metidos en la cárcel y nadie haga movimiento. Pero eso es lo que tenemos, esa es la cultura nuestra, que el fútbol desde antaño ha sido parte de la idiosincrasia del salvadoreño. Y la prueba está en que con la movilización de primero fueron los árbitros que contundentemente dijeron que estaban fuera de lo legal, y luego empiezan las ligas, ¿ves? Que son las que toparon al cerco al hermano de Bukele. Por eso me alegro, pero sí me da tristeza que no pudimos salir por tantas cosas que nos han hecho, pero por el fútbol sí. Y si por el fútbol esta gente va a entender que no puede imponerse a todos los caprichos que ellos quieren, pues me alegro, aunque yo no esté de acuerdo, pero ante la cultura y la identidad de los pueblos no puedo hacer nada como Gladys, ¿verdad? Es parte de, aunque a mí no me guste, ¿verdad? Pero sí, definitivamente yo he quedado con la boca abierta. Yo he quedado con la boca abierta. Es muy interesante eso, ¿no? ¿Sí? Es muy interesante. Un segundito. Es muy interesante eso que decís, porque es un pueblo que no lo mueve, como ya dije, ni que cambie la Constitución de Santojo, eso tampoco lo mueve. Pero le tocaron el fútbol y yo pienso que eso desde mi punto de vista, eso deja lecciones, ¿no? Y como vos decís, aunque no nos guste, porque preferiríamos que la gente fuera a protestar por otras causas mucho más justas, ¿no? y urgentes, ¿no? Y urgentes, sí. Pero ese es nuestro pueblo. Ese es el nuestro pueblo que tenemos. Y para mí lo más interesante es la falta de, mejor dicho, el grave error en el cálculo político del gobierno. Eso para mí es como que yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Sabes qué? Perdón, yo voy a agregar un elemento. Agregar un elemento. Más de 40,000 abogados de la República juramentados por la Corte. Creo que la mayoría están vivos, creo que no se los llevó la pandemia. Y no vemos al gremio protestando porque nos desmontaron el Estado de Derecho, porque nos quitaron la independencia del órgano judicial y porque impusieron jueces usurpadores en las primeras magistraturas, pues, ¿verdad? O sea, son temas etéreos para la gente. Sí. Bueno, pero nos han robado todo. Hay que pensar lo siguiente, ¿cómo es posible? Y eso ya lo mencionaste, ya se mencionó acá. ¿Cómo es posible que los jueces del fútbol, ¿no? Porque los árbitros son jueces, ¿no? Tuvieron más valor de decir el gobierno, no podemos ir a pitar? Mientras que los jueces del sistema legal dijeron, ¿a dónde quieren que pitemos? Hoy son cómplices. ¿No? Hoy son cómplices, correcto, así es. Ahí es donde una cosa muy extraña realmente. Ahí es donde yo veo la paradoja, ¿verdad? Porque aquí estamos analizando todo el contexto, ¿verdad? Ahí es donde yo veo la paradoja y veo también una dicotomía en cuanto a que, por un lado nos están matando, ¿verdad? Uno a uno, llevamos 60 muertos ya hasta el 22 de junio, 60 muertos en penales por diferentes razones. Vemos cuánta gente está, nos han quitado la democracia, nos han quitado la república, la constitución se la han pasado por el arco del triunfo, etcétera. Sí se han salido algunas marchas, pero la presión que ha ejercido, empezando por los árbitros, como bien dice Daniel, ellos se sentaron, hicieron su conferencia de prensa y dijeron no. Y luego este día las marchas, porque el fútbol, los Bukele calcularon mal. Y el fútbol tiene peso. Los amenazaron, ¿verdad, Gladys? A los árbitros echarles a la fiscalía. Sí, pero no los detuvieron. No, es que miren, hay un detalle. Yo creo que va a llegar y yo creo que por el fútbol sí se puede desatar
sí se puede desatar unas buenas confrontaciones porque la gente no lo va a permitir. Porque yo insisto, la parte nacionalista y la identidad cultural, los Bukele no lo calcularon bien. Vamos a ver aquí, la caída del clan Bukele o del gobierno actual a partir del fútbol, así como se dio la guerra de fútbol en 1979. Diego, ahí me queda a mí replicando esto, las declaraciones del INDES en ese comunicado que usted nos leyó en su integridad, creo, dejan a medias el problema. O sea, ellos dijeron, quitamos a la comisión normalizadora, pero por ahí estoy escuchando que están hablando de una comisión transitoria y las elecciones, en el segundo párrafo creo que lo leyó, para el periodo 22-24, entiendo que son 40 personas que son elegidas. No sé, como le digo, no es mi fuerte el fútbol, estamos aprendiendo, pero sí. Queda eso en el aire, queda eso ahí pendiente. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, round 1 pierde el clan Bukele el intento de tomarse el fútbol nacional. Round 2, ¿qué? Bueno, en este caso, recordemos que hubo una reunión, como dicen, de las fuerzas vivas en relación con lo que son los diferentes sectores federados de nuestro fútbol, ¿ya? Aunque las alfas no son federadas, ¿verdad? Entonces, y ellos, primeramente, lo que pidieron era el retiro de la comisión normalizadora, ¿ya? Pero a mi juicio, el retiro de la comisión normalizadora tenía que haber sido un comunicado de carácter definitivo, ¿ya? Entonces, no transitorio, porque entonces, ¿qué es lo que lo que va a esperar INDES? Lo que va a esperar INDES es precisamente el que con 15 días de anticipación, ¿verdad? Entonces, van a convocar a un congreso para poder, ¿verdad?, elegir de nuevo a las autoridades de la Federación de Fútbol para el periodo 2022-2026. Pero la FIFA va a permitir eso. Esa es la... Sí, no, dentro de los estatutos nacionales permite, como dicen, que se pueda convocar a congresos de carácter extraordinario, ¿ya? Entonces, siempre y cuando se tenga, ¿verdad?, la mayoría de aprobación. Ahora, la cuestión va a estar, es que aunque hay una división dentro de las estructuras del fútbol, por ejemplo, en la primera, son 12, hay 6 que están a favor, digámoslo, de incluso cambiar los estatutos y todas las otras cuestiones de nuevas autoridades, y hay otros 6 que están de acuerdo en que sean ratificados, ¿verdad?, varios de los actuales, como dicen, miembros del directorio de la FECU, que habían sido ya, como dicen, definidos en diciembre por parte de las diferentes ligas, y de entre ellos hubo Carrillo, y por esa razón es que se adelantó INDES para no permitir el congreso que estaba fijado para el sábado, no recuerdo, 30 de junio me parece, no recuerdo bien. Entonces, porque de esa manera iban a elegir ya de una sola vez a Hugo Carrillo para los siguientes 4 años como mandato de la Federación de Fútbol. Entonces dijeron, no, anticipémonos y le bloqueamos esto, ¿verdad? Entonces, para no permitir que continúe siendo él el jerarca del fútbol. Y como he dicho, es que aquí hay un claro mensaje. El mensaje es: nosotros como gobierno vamos a dirigir el fútbol. ¿Y a quién iban a poner de presidente? Pues me imagino, ¿verdad?, que a quien le iban a dar el respaldo después de negociar iba a ser al actual presidente del equipo Albo de Alianza. Él iba a llegar como presidente. Es que eso es lo que se pretende, que él sea el presidente de la Federación de Fútbol. ¿Por qué razón? Porque, repito, él es un empleado, ¿verdad?, de Fito Salume. Y Fito Salume ya es un hombre de enorme confianza del actual gobierno. Eso también es palino, ¿no?
Y es palestino también, es palestino. Sí, Quito no, Salum es palestino. pero aparte de eso, Quito Salum fueron de los que también financió la campaña, Financiaron, ¿verdad? sí. Entonces, Y que el también partido, apareció en la primera lista de ellos. Corrígeme si me equivoco, Daniel. Correcto. ¿ya? No le- Entonces, A mí me sorprende que este gobierno, cuando va a alguien, si hay alguien en el gobierno, uno puede buscar el historial de esta persona que tiene alguna cosa sucia, ¿verdad? Sí. Es increíble. ¿Cuál es el problema entre Hugo Carrillo y la familia Bukele? Porque para algún lado tiene que tirar a Hugo Carrillo, porque mire, cualquiera que sea corrupto mientras esté ungido por el gobierno no tiene ningún problema. Cabrón. es que el meollo de todo es precisamente el que el gobierno, ¿verdad?, quiere violentar lo que establece claramente los estatutos de FIFA. Y como los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol se rigen por los de FIFA, entonces ahí viene el meollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen, primero, lo que yo les decía, no, abordemos el caso para enervar los ánimos de este pueblo, de decir que esta federación es incompetente para manejar el fútbol, porque aquí estamos viendo los resultados. Ya quedó eliminada nuestra selección absoluta, fuimos eliminados en sub-20, fuimos eliminados en la categoría femenina, fuimos eliminados en esto, fuimos eliminados en otro. Entonces, ahí está el caballito de batalla, ¿ya? Entonces, agarrando ese caballito de batalla, ok, entonces vámonos a la parte legal. Veamos dónde, ¿verdad?, vamos a tratar de penetrar, porque de otra manera no podemos penetrar porque los estatutos de FIFA no lo permiten. ¿Ya? Entonces, ya entrando en esa confrontación, me imagino que ellos pensaron que Hugo Carrillo se iba a adaptar a las exigencias de ellos, pero vino Hugo Carrillo y lo que hizo, como un subalterno de las autoridades de FIFA, se puso a conversar con ellos, la comunicación, y les dijeron, no, en ningún momento. Bueno, si aquí estuvieron los personeros de FIFA y CONCACAF, pues, y de antemano les dijeron, ¿verdad?, que ese tribunal que estaba escrito a INDES, creado por el mismo INDES, por el mismo gobierno, entonces no tenía ninguna competencia, ninguna jurisdicción precisamente sobre la parte jurídica de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Entonces, de allí viene, quieras o no, la parte personal. Yo incluso me atrevo a pensar, porque acuérdense que en este país es bien delicado opinar, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un pensamiento crítico, pero un pensamiento autónomo, es decir, que no me debo ni a X ni a Y. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Incluso aquí podría venir que si estas cuestiones no se definen en que Hugo Carrillo ya no esté dentro de la Federación de Fútbol, pudiera ser que Hugo Carrillo, ¿verdad?, lo van a sacar de cualquier forma y va a ir preso de cualquier forma. No va a ir preso, sí. ¿Ya? Sí. Está demandado ya. ¿Ya? Entonces, eso, quiera sí o no, ¿verdad?, pudiera traer que entonces, dentro de las estructuras del fútbol, haya un reacomodo y entonces logre tal vez el gobierno posesionarse de él, ¿ya? O vienen las estructuras del fútbol, ¿ya?, y se levantan y entonces viene y no permiten la injerencia, como dice FIFA, ¿verdad? De la pero aquí yo me gustaría apuntar a lo siguiente. Existen acá, por ejemplo, cuando Bukele llega al poder, la asamblea, él no tenía el control en la asamblea, solo tenía los votos de gana y se acabó, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, voy a esperar. Así que la nueva asamblea asumió, quitó jueces, quitó la sala, quitó el fiscal, etc. Esa historia que ya la sabemos, ¿no? Alegando todo tipo de que hay corrupción, que no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, si yo pienso que Diego colocó un punto, el dedo en la llaga, cuando dijo, el comunicado no dice cesaron las actividades o lo que sea, se interrumpen, ¿no? El verbo no es cesar, sino que es interrumpir. Pausa. Entonces, si ellos como el gobierno siguió su estilo de matonería, llegó, tumbó la puerta, entró con la fiscalía,
se tomó la sede de la FESFUT, ¿no? Y dijo, aquí nosotros vamos a poner orden. La gente dijo, no, esto no es así. La FIFA dijo, no, tampoco es así. Y el gobierno se echó para atrás. Lo que yo pienso, lo que yo considero es que ellos saben que por la matonería no lo van a lograr. ¿Cuál es el siguiente paso? Infiltrar la elección, ¿no?, de los personales de la FESFUT, de tal forma que ellos, a partir de la estructura, ellos puedan tener control. Y lo van a hacer de una forma legal, ¿no? Legal, aparentemente. Entonces ellos van a intimidar, por ejemplo, a Hugo Carrillo y no sé cuántas personas que se pueden candidatar, y van a poner a sus candidatos, ¿verdad? Y de esa manera ellos pueden llegar a asumir el control y van a alegar demencia y la FIFA va a decir, bueno, pues acá no ha pasado nada, nosotros seguimos, nosotros no tenemos nada que ver con esos candidatos, pero ellos pueden pasar a tomar el control de la directiva de la FESFUT. ¿Estoy diciendo en ese sentido o crees que puede ser? Pueden hasta haber suicidios en el camino, ¿no? Como pasó con Davidson, ¿no? Sí. La otra cuestión que podría darse, tal como dice Edwin, ¿verdad? Tal vez no puede ser a corto, sino a mediano plazo. El hecho de que, digámoslo, por allí metan afines al gobierno como dirigentes de algunos equipos, ¿verdad? Y entonces ya estos dirigentes de algunos equipos, en esas negociaciones que pudieran tener, acordémonos que el gobierno hace negociaciones de diferentes formas. Entonces, en esas negociaciones que pudiera tener en el ámbito deportivo, entonces venir y empezar a catapultar gente para que entonces venga y se tome en la federación. Y de esa manera sí pasa el control total, ¿verdad? Yo creo que esa era la mejor forma. Ellos si se querían, hubieran querido, ya, como dicen, aprovecharse del fútbol, esa era la mejor forma. Pero vuelvo a insistir, es que el problema de este gobierno es que, por ejemplo, pero tuvieron el tiempo necesario, todo este tiempo atrás, ¿ya?, para haberlo hecho. Pero el problema es que este gobierno no trabaja en base a planificación. Este gobierno, bueno, improvisa. Carece, aparte de la improvisación, carecen, no hay capacidades en estos funcionarios. Entonces, esto, sin lugar a dudas, no les permitió abrir bien el pensamiento y haber filtrado, como dice Edwin, con anticipación algunos, y de esa manera se hubieran evitado este conflicto. Y por consiguiente el hecho, ¿verdad?, del desgaste político que han tenido a estas alturas, pues, ya, que posiblemente ellos lo van a menguar, van a decir que no, que siempre están con ellos porque lo que buscaban era, como dicen, combatir la corrupción en la Federación de Fútbol, pero como ahí viene lo otro, ¿va? Entonces, la doble moral, pues. Me gustaría... Dale. Me gustaría recordar el 9 de febrero. El 9 de febrero fue sigue exactamente la misma tónica de lo que hicieron con la FESFUT. Llegaron con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional Civil, entraron a la asamblea. Bukele se sentó en la silla del presidente de la asamblea y dijo que había llegado solo para apretar el botón. Pero cuando vio, ahí no fue la reacción, digamos, hubo sí reacción popular, pero también hubo una reacción internacional. Y él, cuando vio eso, le dio miedo y se echó para atrás. Ahí le habló Dios. Ahí le habló Dios. Ahora, me imagino que ahora también, con lo de la FESFUT, le habló Dios y le dijo paciencia, pero esta vez se lo dijo a Yamil Bukele, ¿no? Y ahora ellos van a dar la reculada, se van a esperar, van a intentar pasar a controlar algunos equipos para poder tener voz y voto a la hora de elegir la próxima directoría. Ahora bien, como dice Diego, ellos tuvieron tiempo suficiente para hacer eso, pero les falló el cálculo político y creyeron que iban a poder simplemente, bajo el argumento de corrupción y de no sé qué otras cosas, tumbar la puerta y tomar el control. Pero ni la FIFA ni el pueblo se los permitió, ¿verdad? Daniel,
Ajá. Me gustaría proponer que nos aproximáramos al fin del conversatorio. Efectivamente, antes de que vayamos, de que cerremos, quiero saludar a Idalia Reyes, que ha estado con nosotros desde el inicio de la transmisión, ¿verdad? Saludos, Idalia. Le manda saludos a Idalia, sí. Saludos a Gladys, dice. Yo creo que son. Sí, saludos a Idalia. Idalia siempre nos está escuchando, Idalia, y nos está viendo. Y Héctor Morán, que hace algunos comentarios para ver si Diego ahí los puede abordar cuando hagamos el cierre. Dice, no creo que habrá continuidad en la lucha. Dice, las hadas alfas son federadas, inclusive eligen al comité ejecutivo de la federación, pero no hay circunstancias extraordinarias y eso lo valora la fija para autorizar al Congreso para la elección. Usted sabrá ahí, ¿verdad?, a qué se refiere Héctor Morán con esto, porque a mí me dejó en la luna. Vimos que a round 1, decíamos, lo perdió Yamil Bukele. No sabemos qué va a pasar. Bueno, más o menos se ha hablado un poco, pero ¿es viable después de este episodio una despolitización del fútbol salvadoreño? No lo creo. Yo no lo creo. Diego. No, la verdad es que el fútbol siempre va a estar tentado por los gobernantes, sea el de hoy, el de mañana, el de pasado, siempre va a estar tentado por los gobernantes. Incluso yo quiero recordar algo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, bueno, yo como trabajaba en los medios, siempre el candidato a presidente, lo que hacía que cuando andaba en el proselitismo, lo que hacía, y si la selección iba a jugar, lo primero que hacía era irse a palco, porque quería ganarse ya la aceptación de los aficionados. Después no llegaban, y el único que yo recuerdo que precisamente ni llegaba porque como que no le gustaba, pero que cuando llegó de alguna manera como que fue respaldado, fue Armando Calderón Sol, que de alguna forma tuvo cierto respaldo de la afición, ¿verdad? Entonces, porque en su momento tiró la ventana, como dicen, no, el dicho que no, ya, pero la casa por la ventana. La casa por la ventana, ya invirtió demasiado dentro del deporte, no solo el fútbol, cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, incluso previo antes, ¿verdad? Que ya estaba precisamente el difunto Paco Flores, ya previo antes. Entonces fue Armando Calderón Sol con esa enorme inversión, inclusive quedamos campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de fútbol aquí en nuestro país, pues, ¿ya? Entonces, de ahí para adelante no ha habido mayor cosa. Entonces, por eso es que digo, la política no se puede desprender del fútbol, ¿ya? Porque aunque el fútbol se quiera desprender, es bien difícil. ¿Por qué razón? Porque ahí están los dirigentes que de una u otra forma mantienen cierta relación, ¿verdad? Entonces, con los funcionarios de gobierno. Y en cuanto a lo que me decía, sí, no, la verdad de las cosas es que Alfa sí, ¿verdad? Es federado, lo que pasa es que es parte del fútbol aficionado, ¿ya? Entonces, pero también el fútbol aficionado tiende a que cuando ya sus competencias pues suban, ¿verdad?, las diferentes categorías inmediatas superiores, ¿ya? Y forman parte, pues, de las alfas. Es que ese es el otro problema. Las alfas han sido las que precisamente aquí en este país ha sido el poder para designar, ¿verdad?, al presidente de la Federación de Fútbol. Y si no acordemos, Roger Barberena lo dijo en su momento, no dijo, sí, quien llevó, dijo, a don Sergio Torres a la presidencia de fútbol y al hijo Juan Torres, fuimos nosotros las alfas. No se escondían, pues, ¿ya? Entonces las alfas siempre han sido, como dicen, un poder dentro de esta estructura del fútbol. Ahora, que sí podría ser conveniente el día de mañana en un congreso que haya modificación a los estatutos para mejorarlos en algunos puntos, no, yo creo que es necesario hacerlo, pero que eso tienen que hacerlo los mismos involucrados que están dentro de la estructura y no con la injerencia del gobierno, porque sí, no podemos tapar también el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces nuestro fútbol
nuestra dirigencia deben de sentarse y deben, en beneficio del país, en beneficio del deporte del fútbol, también, ¿verdad?, buscar, como dicen, una nueva forma de ver cómo este deporte amado por los salvadoreños logra tener mejores resultados a nivel, como dicen, de nuestra área, que es CONCACAF. Muy bien dicho. Yo personalmente considero que sí, que el deporte desempeña una función muy importante en las idiosincrasias del pueblo, en el entretenimiento, en lo poco que el pueblo tiene acceso a casi nada, ¿no?, con lo que se puede alegrar la vida. Pero yo soy más a favor, y yo creo que Diego dijo algo, ¿no?, que el INDES, la función del INDES es por los deportes, fue Gladys, ¿no?, comunitarios, por el deporte aficionado, ¿no? Yo pienso que es ahí donde el gobierno tiene que concentrar sus esfuerzos y no en el deporte profesional, por una razón muy simple. Ahí hay todo tipo de intereses, ¿no? Todo tipo de intereses. Yo personalmente, cuando yo veo lo que pasa con el fútbol a nivel mundial, a mí me parece un absurdo que el pase de un jugador pueda valer más de $200 millones y que un fulano por detrás de una pelota se puede hacer multimillonario, mientras que los aficionados pues andan pidiendo prestado para asistir a un juego. Yo pienso que eso es un absurdo. Pienso que estamos delante de una extravagancia, exuberancia irracional en el mundo. A la hora, cuando llegó la pandemia, no fueron los jugadores de fútbol, no, los que rescataron a la gente, los que salvaron las vidas de las personas, fueron los médicos, fueron las enfermeras, fueron los paramédicos. Y yo estoy sí a favor del deporte, pero yo creo que el deporte profesional es otra cosa. Sí. Es otra cosa que yo pienso que el gobierno definitivamente se lo tiene que dejar a las federaciones. Y si hay corrupción dentro de esas federaciones, que sean los federados que pongan un aviso en la fiscalía y que delante de un aviso, pues que el gobierno investigue, pero no por intereses inconfesables. No estoy diciendo tonterías, Diego. No, es que sí tiene que ser. Por ejemplo, cualquiera puede decir, bueno, Diego Pozo, Gladys y ahí Edwin y Daniel, como que tienen una tendencia en contra del gobierno. No. Bueno, yo sí tengo una tendencia contra el gobierno, yo lo asumo. No, es que Edwin, es que lo que está a la vista no quiere anteojos. Entonces, ¿cómo podemos tapar lo que está sucediendo en este país? No podemos taparlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El fútbol necesita cambio. Yo lo decía en su momento y aquí quiero, yo con propiedad lo voy a decir. Quizás fui de los únicos periodistas deportivos en este país que yo señalé la corrupción en la mayoría de comités ejecutivos de la Federación de Fútbol y de los equipos mismos por la enorme corrupción, las enormes patrañas que hacían, ¿ya? Y que todo el mundo estaba en contra mío. Por eso es que nosotros los periodistas también somos culpables de la situación que vive este fútbol. Los aficionados, los dirigentes, es decir, somos culpables de esta cuestión. Por ejemplo, yo siempre les decía, si es que para llegar a la presidencia de la Federación de Fútbol debe de ser, ¿verdad?, gente que primeramente presenten un plan de trabajo, este no es quinquenal, porque no es del Ejecutivo de Gobierno, sino de 4 años, que lo presenten, que lo discutan entre las diferentes ligas y que sean las ligas las que vean cuál es el mejor candidato para que llegue a dirigir, como dicen la Federación de Fútbol, pero no, y yo lo dije en su momento, el problema de las alfas, decía yo, es gente humilde, que las invitan a un hotel, les dice el que va de candidato a la presidencia, le invita a un hotel, entonces a un desayuno, claro, nunca han pateado una alfombra roja y se emocionan, no, entonces tienen mi voto, como en la política, pues, que nos dan una cacerola, ¿verdad? Y vamos a votar por el menos pensante, por el menos, como dicen, idóneo para dirigir un país. Entonces, así estamos en este país y ojalá el pueblo haga pensamiento crítico, ¿verdad? Para que entonces este pueblo, por lo menos a mediano plazo, ¿verdad? Y a largo plazo, entonces
tenga un nuevo estilo de vida, precisamente porque la educación también vino a generar, como dicen, ese cambio radical en nuestra forma de disentir incluso y de construir una patria mejor. Muchísimas gracias, Diego, por todos esos conceptos, por toda esa información que nos clarifica una serie de dudas que nos dio. Sí, realmente muy bueno. Quiero invitarlo para que cuando haya que tocar deporte y todo lo demás, ¿verdad? Verlo desde un contexto más amplio, nos pueda acompañar, que no sea la única vez. Gladys, gracias a usted también, ¿verdad? Y por los elementos que son necesarios, ¿verdad? La perspectiva sociológica en todo este asunto. Y bueno, quedamos pendientes para seguir hablando de este tipo de temas. No sé, Edwin, algo que se me quede. No, yo pienso que a mí me gustaría también explorar en un segundo momento, a profundizar la perspectiva sociológica, ¿no? Del deporte y del fútbol en particular en El Salvador. Yo pienso que Gladys va a tener, la dejamos picada y nos dejó picados, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo pienso que sería bastante interesante que hiciéramos una segunda rodada y que habláramos por la parte deportiva, cuáles son los problemas, ponerle la lupa, qué es lo que está pasando en la fast food, que realmente, cuáles son las anomalías. Y por el otro lado, profundizar más en esa perspectiva sociológica del fútbol. Si te están cuestionando aquí, Héctor Morán, fíjate, dice que vos tenés 300 pesos para pagar los Rolling Stones y no podés ir a apoyar a la selecta. Bueno, en primer lugar, yo nunca fui a ver a los Rolling Stones. Yo creo que el show más caro que yo pagué tal vez sea 60 pesos por ahí, ¿verdad? 80, quién sabe, ¿no? Pero mucho más que eso es mucho lo que pagar. Bueno, gracias a todos ustedes, a vos, Edwin, por acompañarme en aprovechar la participación de Diego. Diego, tremenda cátedra que nos ha dado, y Gladys, contamos con usted se hizo de casa. Y gracias a quienes se conectaron, ¿verdad? A quienes van a ver esta transmisión en diferido, y también a quienes comentaron y nos ayudaron pues a ir preguntando a nuestros invitados. Bueno, saludos a todos y que tengan un feliz domingo. Bueno, gracias igual a todos, saludos. Bueno, gracias.